Buenas tardes. Empezamos una nueva edición de Crónica Global Live. Contamos con nosotros con la periodista de Crónica Global, Nuria Vázquez, y con el articulista Carlos Enrique de la columna No lo veo claro. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a abordar la situación de las prostitutas en el centro de Barcelona y algunos conflictos relacionados con los Mossos d'Esquadra. Ponos un poco en antecedentes, Nuria. Ha habido varias agresiones en el Raval de Barcelona a algunas prostitutas en las últimas semanas. Sí. Ha habido, están las prostitutas haciendo manifestaciones y concentraciones porque varias de ellas han sido agredidas. De hecho, en el mes de agosto hubo 3 agresiones, las 3 en el mismo mes. Os cuento un poquito. Una de las agresiones fue un cliente que acababa de tener el servicio con la prostituta y no quiso pagar el servicio. Entonces, cuando bajó del piso de donde tuvieron las relaciones, se inventó que esta chica la había robado y entonces la golpeó y quiso atacarla con un cuchillo. La segunda agresión fue una prostituta a la que un hombre amenazó con una jeringuilla. Esta chica estaba embarazada y finalmente no se la clavó, no le hizo nada y fue al hospital y está todo bien, ¿no? Su embarazo continúa bien. Y la tercera fue la amiga de uno de estos 2 agresores denunciados que se acercó a una prostituta, rompió una botella en su cuerpo y la golpeó con la botella en el cuerpo y en la cara, ¿no? Esto es lo que ha pasado en un mes. ¿Ha habido denuncias, supongo? ¿Lo denuncian? Ha habido 3 denuncias, pero ha habido más agresiones. O sea, las 3 que os acabo de contar son las 3 denuncias que se han interpuesto, pero hay muchas más agresiones, o quizá, quitámosle muchas, hay más agresiones que no se denuncian porque las chicas tienen miedo a represalias y porque no siempre se sienten apoyadas. También denuncian quizá que hay falta de presencia policial o no van por ahí los tiros. No acaban de ir por ahí los tiros. Ellas lo que denuncian es que hay violencia hacia ellas. No hablan de inseguridad. Todo el mundo dice que el barrio mucha gente dice que el barrio del Raval de Barcelona es uno de los barrios más inseguros y ellas se quieren desmarcar de esta inseguridad. Inseguridad para ellas es un tirón de bolso, un robo, lo que sea, pero ellas están diciendo que es violencia contra ellas, no inseguridad. No hablan de que haya poca presencia policial, ellas no se quejan, incluso dicen que ha aumentado y que hay bastante, no solo de uniforme, sino también de paisano, y ellas mismas se reunieron cuando hicieron ya la tercera denuncia, hablaron con el Ayuntamiento de Barcelona y ellas mismas, entre ellas, hicieron un grupo, como os decía, cada semana se manifiestan, cada mes, y se reunieron con los Mossos y con la Guardia Urbana para explicarles el tema. ¿Y qué soluciones se pueden ofrecer en esta situación? De momento lo que la policía les está solucionando es más presencia policial y que denuncien, sobre todo insisten en que pongan la denuncia. Si no hay denuncias, como si el hecho no hubiera pasado, por tanto es una agresión que pasa por encima. Se reproduce un poco el esquema en un ámbito tan complicado, tan complejo como el de la prostitución, un poco una de las lacras que también ocurren en la vida, digamos, normal, por llamarlo de alguna forma. Sí, es un tema también que podemos ver como lo que pasa en muchas grandes ciudades. Lo que aquí quizá habría que ser muy claro es que las prostitutas, como cualquier persona, tienen sus derechos. Es decir, no por el hecho de ejercer la prostitución tienen menos derechos que otra persona. Y eso es un tema fundamental. A partir de aquí, hay que estar un poco de acuerdo también en ese sentido con la policía, es decir, si no hay denuncias difícilmente se puede investigar nada, es decir, ellos no pueden tener la capacidad de inventarse las cosas, es decir, si no hay ninguna prueba, ninguna denuncia, con lo cual parece aquello del pez que se come la cola, ¿no? Es decir, si unas no denuncian por miedo, la policía no investiga. Y parece claro en este caso, por lo que indica Nuria, de que no es un tema de presencia policial, ni mucho menos. Esto no son las quejas. Lo que decías de que las prostitutas tienen evidentemente los mismos derechos que todo el mundo, es la segunda noticia que también tratamos nosotros, que es sobre que las prostitutas se quejan de que cuando hay una denuncia sienten discriminación jurídica, es decir, denuncian una agresión, como cualquiera de estas 3 agresiones, y ellas dicen que su denuncia va por la vía de trata de seres humanos y no por la vía de la violencia de género, violencia machista. Y ellas mismas me decían como si el hecho de ser prostituta ya no somos mujeres, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué ventajas, inconvenientes tiene que vaya por una vía o por otra?
A ver, sobre todo, a bote pronto, habrá muchas más que yo no conozco, pero ventajas es que la violencia de género, sobre todo es un juicio rápido. Si tú denuncias un viernes, el lunes tienes el juicio. Tienes opción de orden de alejamiento contra tu agresor. Lo que pasa que sí que es verdad que tiene que haber habido, para que entre por violencia de género, una relación sentimental o que la haya en ese momento, que la haya tenido que haber. Sí que es verdad que he de decir, bueno, y aparte la pena cuando es de trata de seres humanos es mucho más grande que por violencia de género. He de decir que Mossos d'Esquadra niegan que esto sea así. Nos pusimos en contacto con ellos y nos dijeron que ellos no tienen ningún protocolo establecido, que cuando entra una denuncia no es quien denuncie, no es que sea una prostituta o no, es lo que ellas denuncien. Entonces también partimos de esta base. Y como contrapunto, hay policías también hablamos con ellos, que se dedican a esto desde hace mucho tiempo, a investigación de trata de seres humanos, de todos los cuerpos policiales, que precisamente se quejan de lo contrario, ¿no? De que una chica, ahora el modus operandi que tienen los proxenetas, al menos en el barrio del Raval, es que se hacen pasar por sus novios o sus exnovios, pero sobre todo sus novios, ¿no? Cuando agreden a una chica, a una prostituta, y esta prostituta se atreve a denunciar, cuando pone la denuncia le preguntan ¿quién te ha agredido? Y ella dice mi novio. Entonces esta denuncia va por violencia de género y no por trata de seres humanos. Que es más rápido el protocolo, pero la pena será a lo mejor menor que si fuera por trata. Exacto. Lo que quieren estos policías de investigación de trata es que estas denuncias, estas últimas que comentábamos, vaya por trata de seres humanos, para que el proxeneta tenga una pena de proxeneta. Sí, no, me parece que el problema aquí es un poco conceptual. Claro, el mundo de la prostitución a veces lo vemos desde fuera como un mundo cerrado, estanco, que todo el mundo es igual, sí. Y está claro que hay diversos tipos de prostitución. Es decir, la prostitución que viene de bandas, que obviamente estamos hablando aquí de trata de personas, etcétera, que debe ser súper vigilado, castigado. Luego hay la prostitución, digamos, más libre, donde nadie está obligado. Entonces aquí sí que se podría pensar en el tema de violencia de género, porque aquí no estamos hablando de una explotación, sino de una violencia física. Claro. Entonces aquí hacer esta división en principio es algo que se tiene que hacer por ley, con lo cual legislar una cosa que en teoría no existe es un poco lo complejo, porque parece que la prostitución nunca haya existido, y los que hemos vivido o cerca o por el Raval muchos años sabemos que es algo que, vamos, desde que yo era pequeño existe. Pues claro, estamos en el tema un poco global de que si algún día se tiene que legislar sobre la prostitución o no, porque a veces parece que es como un fantasma que no existe, que está allí, pero nadie quiere decir nada, y eso trae las consecuencias como claro. las de ahora. Algo así, siempre es un mundo en el que hay quizá mayor riesgo de que ocurran estas cosas, ¿no? Sí, pero también te digo que las prostitutas, ellas mismas lo dicen, voy a detectar yo antes a una persona que me va a maltratar que tú, porque yo estoy acostumbrada a encontrarme, a relacionarme con diferentes hombres, diferentes tipos de hombres, y sobre todo muchos que creen que una prostituta no vale nada. Entonces se creen con más derechos que ella. Es que al final lo que te das cuenta es que lo que has comentado, que para muchos hombres no deja ser mercancía por la que pagan, y como pagan, claro, puede hacer lo que quieran. Sí. Con lo cual allí es un error ya de educación o de formación. Es decir, puede uno estar de acuerdo o en contra con la prostitución, pero lo que hemos dicho en este primer momento, son mujeres y tienen sus derechos como tiene cualquier otra persona, como tiene un hombre, como tiene otra mujer, como tiene una mujer que trabaje de secretaria, etcétera, etcétera. Entonces aquí el problema es que si no se legisla, porque obviamente a nadie se lo pasa por la cabeza, por decir un ejemplo, que a una otra profesión se la pueda pegar. Claro, porque si en vez de hablar de prostitución habláramos, no sé, por decir el caso más de esto de abogadas, nadie se le ocurre que en un buffet pegaran a una abogada, o de ministras, o de periodistas, o lo que sea. No tiene sentido, y nadie dudaría que le iba a explicar, nadie se le ocurriría porque pegaran a una abogada aplicarle la ley de, ¿cómo era? Lo de trata de blancos, ¿no? Pues aquí si es una profesión, el problema es reconocer que es una profesión, es decir, vamos al origen del problema. Cambiamos de tercio. ¿Qué ha pasado en la sala conjunta de mando de Mossos, Guardia Urbana y Bomberos? Pues mira, Mossos, Guardia Urbana y Bomberos han hecho una rueda de prensa esta mañana en frente de la puerta de la sala conjunta. La sala conjunta es un sitio, es un centro de mando donde trabajan la Guardia Urbana, Bomberos, Mossos y el SEM, el Sistema de Emergencias Médicas.
Lo que ha pasado es que han detectado 15 casos de cáncer en esta sala entre los trabajadores de Mossos, de Guardia Urbana y de bomberos. Esto significa que ha aumentado un 400% más que en el resto de la plantilla. O sea, no es normal tantos casos de cáncer, no solo de la gente que trabaja actualmente ahí, sino de gente que ha pasado por esa sala, ¿no? Ellos lo que creen es que los equipos de radiotransmisión que hay allí en esa sala son los culpables y que aparte la sala no está en condiciones, es un sótano, no hay refrigeración, aparte tenía que ser una sala temporal y llevan allí muchísimos años, ¿no? Nunca les han dado un edificio nuevo. Entonces, hoy los sindicatos han juntado 12 sindicatos de los 3 diferentes grupos, equipos de emergencia, y hoy lo que han pedido es que se cierre inmediatamente esta sala, que se les traslade al edificio que realmente tenían para ellos, y sobre todo que al Ayuntamiento de Barcelona pidieron una inspección en su momento y piden que el Ayuntamiento de Barcelona sobre todo actúe, ¿no? Que no les dejen solos ante un caso tan importante. A mí me ha parecido cuando lo he leído indignante, porque vamos, una es aquello, puede haber casualidades o causalidades, pero que haya tal porcentaje de gente con cáncer es sorprendente. Casos, sí. En un tema aparte de una sala conjunta de mando, que en teoría se dedican en muchas ocasiones o a salvar vidas o a gestionar vidas, es decir, me da la sí, por eso sí, da la sensación a veces, o sea que parece por lo que hemos leído de que están metidos en un cuachitril en plan siglo XIX, allí todos tal, cuando parece que debería ser un servicio precisamente, y más en el siglo XXI, que estuviera en un sitio abierto, que tuvieran para incluso tener más ideas, más en un ambiente mejor de trabajo, porque es un trabajo tenso el que tienen. Entonces, lo del cáncer ya es, digamos, podemos decir la releche, pero claro, es que las condiciones son bastante... es que yo creo que no hay palabras para estas cosas. Es decir, vamos a ver es difícil de ver. cómo evoluciona este caso. Lo vamos a ir siguiendo desde Crónica Global. Sí. En cualquier caso, pasemos a otra cuestión también para comentarla y que nuestros espectadores estén un poco al día. Parece ser que, un caso totalmente diferente, Mossos d'Esquadra han camuflado servicios ordinarios como dispositivos antiterroristas. Sí. ¿Por qué? Explico. ¿Qué ha pasado y por qué? El por qué no lo sé. Solo ellos lo saben. Lo que pasa es que desde que estamos en la alerta 4/5, en un nivel de 5 de alerta terrorista, a raíz de los ataques en París, los Mossos d'Esquadra iniciaron lo que se llama POEA. Esto es el Plan Operativo Especial Antiterrorista. ¿Qué quiere decir? Pues que hay muchos más patrullas, sobre todo en puntos más turísticos, donde hay más gente, refuerzan los servicios cuando hay algo multitudinario, etcétera. Y sobre todo están más alerta porque aumentar la alerta a nivel 5 ya sería que va a haber un atentado y el riesgo de atentado inminente, cosa que de momento no estamos en ese nivel. ¿Qué pasa? Los Mossos d'Esquadra, sobre todo la Unidad de Seguridad Ciudadana, que son los patrulleros que vemos por la calle y tal, y la ARRO, que es el Área Regional de Recursos Operativos, estaría entre medio de la Brigada Móvil, de los antidisturbios de los Mossos y la Unidad de Seguridad Ciudadana. Cuando patrullan en algunos servicios comunes y ordinarios, como son cubrir un concierto o un partido de fútbol o un acto cultural en algún municipio, estas horas pasan a contabilizarse como parte del POEA. ¿Por qué? Lo que nos cuentan fuentes policiales de los Mossos d'Esquadra, estos agentes que hacen esto, es para inflar las estadísticas, de manera que Interior tiene que dar unas explicaciones y cada trimestre o cada año o cada tanto tiempo tiene que decir, pues hemos dedicado tantas horas al POEA. Estas horas, evidentemente, si es cierto, que según nos aseguran es cierto, está pasando esto, pues claro, se ven infladas. Han dedicado realmente menos horas al POEA de lo que realmente nos están contando. Es un poco fuerte, ¿no? O sea, lo que están diciendo es, seguramente están un poco obligados a decir que se están dedicando muchísimas horas para cumplir ese protocolo antiterrorista a nivel que estamos. Debe ser muy complicado cumplirlas y las inflan para decir que se está cumpliendo. Sí. O, perdón, quiero hacer un inciso, o ellos pueden decir, Interior o Mossos, quien sea, puede decir, bueno, pero claro, es que estando en un nivel 4/5 de alerta antiterrorista, un concierto se considera como un sitio de riesgo, pero claro, esto lo llevan haciendo siempre, a lo mejor envían los mismos dispositivos. Sí, a ver,
aquí es complicado, porque otros países que tienen nivel 4/5, por ejemplo, yo ahora recuerdo Roma, por ejemplo, en Italia, sí, o París, tú ves el ejército en la calle. Es decir, yo me acuerdo este verano estar allí en el Coliseo y ver una tanqueta del ejército. Sí. En Barcelona, por X circunstancias, no vamos a ver desplegado el ejército. A lo mejor resulta que los Mossos no tienen suficiente personal para desplegar las horas que implica el plan operativo especial antiterrorista, y entonces tienen que camuflar de alguna manera para justificar que lo están cumpliendo. Es la única explicación así un poco lógica que yo veo, es decir, que no hay medios suficientes. Hay que decir que eso sí que es cierto, porque yo creo que no hay que poner ninguna duda de que el nivel de seguridad comparado con otros años es mucho más elevado, es decir, uno no puede pasear prácticamente por Plaza Cataluña sin cruzarse cada 10 metros con policías que ves o con policías que no ves, es decir, porque los distingues rápidamente también, y en ese sentido yo creo que no hay ninguna duda. Te sorprende la diferencia esa, ¿no?, de que depende de qué ciudad de Europa, con el mismo nivel de alerta, sí que tiene desplegado el ejército. Sí, y aquí no lo ves, supongo, por un tema político. O tampoco sé qué ejército desplegaría. Eso es otra historia. No, quiero decir, quiero decir, ¿de qué cuartel vendría? Quiero decir, porque no sé si hay algún cuartel para tener gente patrullando por aquí, pero bueno. Pero no es solo que venga el ejército o no, sino los mismos Mossos. Contrarresta la información que dábamos antes con otra de que la misma Arro, que su uniforme forma parte el arma larga que llevan ahora. En algunas calles, por ejemplo, en algunas zonas como la calle Mayor de Lleida, que es una de las más largas de Europa, no pueden entrar con el arma larga. Entonces, si tú estás si estamos en el alerta 4/5 antiterrorista e incluso estás aumentando las medidas de seguridad, ¿por qué la Arro, que siempre ha llevado el arma larga, no puede entrar a una calle tan larga sin arma larga? ¿Por qué? Por imagen. Por imagen, pero y como nos comenta algún lector, puede que haya también un problema, se junta un problema de imagen, de política, etcétera, también con un problema de falta de efectivos. Sí, claramente faltan efectivos lo llevan diciendo los mismos agentes desde hace muchísimo tiempo. El conseller también lo dijo, el consejero de Interior, Jordi Jané, convocó plazas, 439 plazas, 400 eran de agentes y 39 eran de directivos, bueno, de mandos. Cuando no se aprobaron los presupuestos, dijo que no, retiró las 400 nuevas plazas para agentes y mantuvo las 39. Ayer, creo que fue Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, volvió a decir que iban a convocar 500 plazas. Cada año parece que sí, luego resulta que no, y mientras tanto los que realmente lo sufren son los Mossos que están en la calle. Sí, no, y tenemos la suerte de que aquí no ha pasado nada. También el tema de las armas largas es complicado porque transmiten en cierta manera seguridad, pero también en cierta manera transmiten inseguridad. Pues claro, aquí estamos solo siempre. Si nunca va a pasar nada, pues mejor no tenerlas. El problema es si un día pasa algo y no están, diremos que por qué no estaban. Por ejemplo, tenemos los casos de Bruselas de los apuñalamientos a los policías, que a veces parece que da igual que lleven armas largas o no lleven armas largas. ¿Pero creéis que ver mucha policía a la gente le transmite inseguridad hoy en día? Porque es un tópico del que yo no estoy tan seguro. Yo opino, a ver, esto es muy personal, es decir, por un lado te ves más seguro, obviamente. Por otra se transmite que hay mayor riesgo, pero ya todos somos conscientes del riesgo. Yo no tengo tan claro que todos seamos conscientes del riesgo. Yo tampoco. Esto yo creo que lo ves sobre todo cuando te mueves más por otras ciudades, etcétera. Es decir, tú vas a una ciudad, no parece aquí que viajamos mucho, pero tú vas a Berlín y no ves patrullas militares. Tú te entras en el aeropuerto de Ámsterdam y vamos, ya no hablo de París, y te estás cruzando cada 2 minutos con soldados, o sea, y en Londres de 3 en 3. Es decir, entonces, ¿qué te genera? Cuando vas sobre todo acompañado, en mi caso, por ejemplo, con niños, que te preguntan, les genera inseguridad, porque si no seguramente te hablarían de otra cosa, pero claro, empiezan a comentar, Pero en una democracia occidental ellos están para ayudarnos, para servir. No, pero te generan inseguridad no por ellos, obviamente, ellos te generan inseguridad porque están estos señores paseando por ahí. Un riesgo alrededor. Y eso yo creo que todo el mundo que nos escuche lo ha visto, y hacen que mires a cierta gente y la clasifiques según raza, color, etcétera, por mucho que seamos aquí todos liberales y todos seamos encantadores. Es decir, pasamos al último tema del Periscope de hoy, de Crónica Global Live de hoy, es la situación
bueno, San Cugat. En San Cugat se han dado en los últimos tiempos, los últimos meses, un gran número de robos, sobre todo en viviendas. San Cugat es una de las ciudades de renta del entorno de la ciudad de Barcelona, y se han dado muchísimos robos en domicilios. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque la última información que tenemos de este tema, que hemos seguido con bastante atención y con mucha intensidad en Crónica Global, la última información, o una de las más destacadas, es que según fuentes internas de los Mossos, bueno, cuéntanos tú, Nuria, parece que están disimulando que vigilan y no lo hacen. Sí, no es que no vigilen y disimulen, sino que, a ver, lo que pasa en San Cugat es que se ha convertido se ha puesto en el segundo puesto en el ranking español de municipios donde más robos con fuerza en domicilios se cometen, solo por detrás de Torrevieja. Estos son datos del último balance de criminalidad del Ministerio de Interior. Ha aumentado de enero a junio, ha aumentado un 53,8% respecto al año anterior, al mismo periodo del año anterior. Esto es 320 robos de enero a junio frente a los 208 del año pasado. ¿Vale? Con violencia, con fuerza, perdón, robos con fuerza en domicilios, ¿vale? ¿Qué pasa? Las últimas informaciones es que los mismos Mossos que trabajan ahí en Sant Cugat han hablado con nosotros y nos han dicho: nuestra sensación es que desde dentro se ve todo como una comedia, estamos vendiendo humo. ¿Por qué? No es que no trabajen, es que faltan efectivos, son pocos, y los pocos que hay allí pues no dan abasto. Dicen nuestros jefes, lo que más nos dicen es que vendamos una falsa sensación de seguridad, no porque no trabajen o porque no estén, sino porque no llegan a todo, y porque a lo mejor los jefes lo que les dicen que hagan es: ponte allí, en una urbanización donde ha habido muchos robos, y mientras... Es justo contrario de lo que hablábamos antes. En este caso, como sí que la alarma ya es total en esa localidad, que se les vea. Que se les vea más. Entonces, que se les vea, pero son pocos. No pueden salir todos, no pueden estar en todas partes. Entonces, ellos nos contaban: mientras nosotros estamos en una urbanización X, los ladrones no son tontos y se van a otra urbanización y la roban. Y así vamos. Entonces, es el juego del gato y el ratón, ¿no? Ellos asumen que su papel, al menos allí en San Cugat y con los que hemos hablado, es aparentar una falsa sensación de seguridad. Y ellos lo ven como de risa, ¿no? Les dicen, todo es imagen para que los ciudadanos se crean que estamos seguros. A partir de que se hicieron públicas estos datos de que San Cugat ha crecido mucho en inseguridad, sobre todo en robos en domicilios, ha habido muchas reacciones. Empecemos por los vecinos. Nosotros empezamos a tirar del hilo de este tema porque supimos que algunos vecinos estaban huyendo de San Cugat porque tenían miedo. Muchos nos contaban que se estaban yendo a Barcelona porque lo veían más seguro, ¿no? Empezamos a tirar del hilo y vimos que realmente había un problema de inseguridad bastante importante. Algunos, emzaron a crear una campaña de firmas en una plataforma conocida online para pedir más efectivos, más policías, para que alguien les ayudara, ¿no? Otros han contratado vigilancia privada, han visto que no pueden luchar por sus propios medios y que no confían en que la policía esté ahí y contratan a vigilantes. Un poco fuerte, ¿no?, de la vigilancia privada, ¿no?, que nos ha utilizado en algunas urbanizaciones, que roza el límite de lo legal, ¿no? Pasa que en San Cugat yo creo que se dan tres circunstancias que no digamos que favorecen los robos, pero que serían, digamos, de manual de ladrón, ¿no? Es decir, primero, que una ciudad con un alto poder adquisitivo, como hemos dicho, es decir, de las ciudades con más renta de Cataluña. Luego, que es una ciudad, curiosamente, que la conozca, que tiene un centro urbano, y luego prácticamente el resto son casitas, es decir, urbanizaciones Valdorés, etcétera, que son casitas aisladas, con lo cual hay una poca densidad, es decir, un sitio difícil de vigilar para la policía. No estamos hablando de una ciudad tipo, para quien más conozca, Barcelona de Sampla, que pues tiene sus manzanas, la gente bien muy apelotonada, y luego lo otro que es más importante es que tiene dos autopistas enormes, es decir, la AP7 por un lado y los Torres de Valvidrera por otro, con lo cual se juntan tres factores que hacen que o tienes más vigilancia de la habitual o es muy difícil controlar esa zona, es decir, entonces aquí todo pasa un poco por eso, es decir, que hay que poner más recursos seguramente, más policía, pero en principio tiene un patrón bastante complicado de seguir, es decir, tiene un patrón que favorece, digamos, los robos.
No vamos a quitar, obviamente, no vamos a construir bloques, tampoco vamos a llenarlo de gente con menos recursos y obviamente no vamos a eliminar las autopistas, que serían las 3 opciones más fáciles para reducirlo. La oposición creo que iban en esa línea, si no me equivoco, ¿no? Estaban pidiendo... Sí, bueno, todo empezó con una moción del PP que pedía más Mossos, hablaba de una ratio insuficiente, nos decía que tendría que haber 2,5 Mossos por cada 1000 habitantes y Sant Cugat tiene 1,84. Ahora mismo hay 72 agentes en los Mossos de Escuadra y 100 en la policía local. El ayuntamiento en un principio, en el mes de julio, cuando todavía no habían salido estos últimos datos del Ministerio de Interior, negaba que hiciera falta ampliar los dispositivos policiales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la alcaldesa de esta localidad es Mercedes, que es un altísimo cargo de Convergencia, partido que además está gobernando en coalición ahora mismo de la Generalitat, con lo cual miembros del mismo partido peleándose entre sí, ¿no? Sí, es todo muy curioso. Además es el municipio más grande donde gobierna Convergencia, es decir, de Cataluña, con lo cual... Perderlo sería un problema. Correcto. Sí. Y bueno, hubo más reacciones en el pleno de julio cuando Conesa dijo que no hacía falta. A mí sobre todo me llamó mucho la atención una concejal de Iniciativa por Catalunya Verds que le robaron 3 veces en su casa y ella misma decía que no hacía falta más dispositivos policiales porque no había inseguridad. O sea, que esto no... Supongo de llegar a 5 o a 10. Y luego también Esquerra, supongo que ahí no le robaron a la concejal de Esquerra que decía que quien quisiera seguridad que la pagara. Hubo una reacción del ayuntamiento cuando salieron estos datos, pidieron ayuda al consejero de Interior, a Jordi Jané, han pedido más Mossos, van a reunirse con él dentro de poco, creo que hay una junta local de seguridad, han creado la figura del director de seguridad ciudadana, es Jaume González, es un ex Mosso d'Esquadra y es el ex jefe de la policía local de Mollet del Vallès, y este señor lleva creo que un mes en su nuevo puesto, ya se está reuniendo con los vecinos, ha anunciado un aumento de la plantilla de la policía local y de momento hasta que no salgan las plazas pues está dándole la opción a los policías locales de que hagan horas extras el fin de semana, de manera que ahora, por ejemplo, en un fin de semana hay 7 patrullas de la policía local y una de los Mossos d'Esquadra. De momento esto es lo que hay, a falta de que salgan los últimos datos del balance de criminalidad. Sí, no, al final los robos es como el origen de la civilización. Desde que existen las personas existen robos y a veces no sabes bien cómo tratar. Lo único que piensas, como lo que hablamos antes del terrorismo, es que quizá la única medida plausible es la prevención, es decir, más recursos, etcétera, y aquí nos encontramos otra vez, como decíamos antes, de la cola que se muerde, ¿no? Es decir, que claro, más prevención implica más gasto implica más ingresos, implica un poco... Estamos en lo de siempre, tienen situaciones como la actual, es complicado. Pues no sé si hay alguna otra cuestión que añadir, pues si no, damos la edición de esta semana de Crónica Global Live por terminada. Gracias a Nuria Vázquez y a Carla Santín por haber estado con nosotros, también gracias a todos los espectadores. Y bueno, volveremos la semana que viene a abordar otras de las múltiples cuestiones de actualidad o de interés que nos afectan a todos. Y insistimos, muchísimas gracias a nuestros espectadores por seguirnos tan fielmente cada semana. Gracias.